Por activar el audio. Muy bienvenidos sean todos esta tarde, estimados colegas, a una sesión más de preparación para nuestro examen de residentado ontológico Codiro 2025. Es un gusto presentarme con ustedes. La doctora Verónica Romero nos estamos acompañando esta tarde para una sesión más de prótesis completa, como digo, en nuestro sistema de preparación. Muchas gracias a todos por estar presentes acá en esta tarde de domingo. Espero que sea una sesión productiva, amigable para ustedes y que les permita recordar algunos conceptos que hemos siempre tenido en cuenta en nuestra formación profesional, en la aplicación con nuestros pacientes, ahora para nuestros exámenes, que son básicos, preguntas que siempre son recurrentes dentro de toda evaluación de especialista. Y, ¿por qué no también desde el punto de vista profesional en la clínica, que cuando se nos presenta muchas veces enfrentamos retos importantes que requieren pues de tener presente estos conceptos? Muy bien, en la sesión de hoy vamos a dar pequeñas indicaciones, como siempre lo hago en cada una de las sesiones. Esta sesión está programada para que sea dictada hasta las 6 de la tarde, unas 4 horas aproximadamente. Vamos a tener un pequeño break alrededor de las 4 de la tarde para hacer el complemento y ensamblaje de audio y de vídeo y que ustedes lo puedan revisar con calma. Asimismo, comentarles que tienen a su disposición el chat para que puedan hacer cualquier tipo de preguntas que ustedes tengan a bien querer hacer, algo que no les quedó claro, que desean que repita, alguna duda o alguna situación clínica que hayan tenido, cómo podrían enfrentarlo o cómo lo desarrollaron. El chat está libre para ustedes en la medida que desarrollamos esta evaluación o esta sesión. Muy bien, asimismo comentarles que por ser domingo, normalmente pues las redes se saturan un poco, sobre todo al final de la tarde, suele ser lo normal. Así que por cualquier seguridad, si hay algún problema de interferencia o por ahí, como ya nos ha pasado, las redes nos botan del sistema. Por favor, espérenme unos minutitos que yo me estoy conectando enseguida. Tengo dos servidores que me van a ayudar un poco ante cualquier inconveniencia porque ya nos ha pasado antes. Entonces, para evitar eso, por eso es que tenemos a la mano dos servidores que si falla uno, activamos inmediatamente el otro, entonces tienen la clase asegurada. Muy bien, entonces creo que con estas tres indicaciones básicamente, y la siguiente es que también vamos a hacer un sistema de preguntas tipo para que ustedes puedan participar en el chat y puedan responder y estarse entrenando con las preguntas que se puedan hacer. Algunas son tomadas de evaluaciones pasadas que podrían, si tenemos la buena suerte, de repetirse nuevamente, ¿no? Entonces, bueno, con todos estos cambios que han habido en los exámenes, pues podríamos tener alguna repetición de preguntas tomadas de la base de datos. Muy bien, listo. Entonces, darles la bienvenida nuevamente a todos los que se acaban de incorporar y a los que están acá presentes. Un cordial saludo a nombre de Ciremo, nuevamente la doctora Verónica Romero. Como siempre digo, ya celebrando con la institución 8 años ininterrumpidos en el dictado de la preparación para el examen de Coriro, para el examen de NAO en su momento también, y que siempre sea de provecho para cada uno de ustedes para el logro de sus objetivos. Comenzamos la sesión entonces compartiendo mi pantalla. Por ahí veo algunos nombrecitos que me resultan familiares, que en algún momento seguro nos hemos cruzado en el camino. Por favor, si me pueden confirmar, si pueden visualizar la pantalla, si ven el temario del día de hoy, por favor, pueden hacerme un like o confirmarme en plataforma, los doctores, por favor. O Rodrigo, si estás ahí, me puedas confirmar si se visualiza. Muchísimas gracias. Tengo ya confirmación. Gracias, doctora Hostos. ¿Cómo está? Un cordial saludo. Entonces, podemos nosotros. Muchísimas gracias, doctores, por responderme. Y vamos entonces a ampliar la pantalla. Perfecto. Vamos a esperar, está un poquito. Listo. Ahora sí.
Muy bien, hablar de prótesis completa, ¿no? Una de las sistemas de rehabilitación oral que parecen muy sencillas y que es todo lo contrario a lo que uno piensa. Ah, le tomo una impresión, lo mando al laboratorio y ellos se encargan de todo. Nada más falso como eso. La prótesis completa tiene una dinámica de elementos, componentes que permiten que estos dispositivos puedan permanecer en boca y puedan hacer las actividades y contrarrestar las fuerzas que nosotros generamos al masticar, al hablar, y que éstas no salgan despedidas por la fuerza que generamos. Desde una situación de reposo, una situación de mascar alimentos o una situación tan simple como el hablar o beber líquidos, la prótesis completa tiene que cumplir con ciertos criterios clínicos, biológicos, mecánicos, para poder permanecer en boca muchísimo tiempo. Se ha trabajado mucho sobre técnicas, formas, maneras en las cuales poder realizar con más facilidad, si se quiere, una prótesis total. Pero doctores, el tema no va por lo fácil, sino por lo eficiente, que en pasos sencillos podamos obtener un resultado eficiente, funcional, que cumpla con todos los protocolos para que al final el paciente pueda utilizar su prótesis. Eso es lo que al final al paciente le interesa. No le importa lo que hicimos nosotros, no importa cuánto hayamos hecho fácil o difícil. El paciente quiere tener en su boca sus dientes para mascar. Y en la prótesis completa, al igual que en todas las prótesis, requerimos cumplir con ciertas pautas. En estas sesiones, no solo es por un examen, doctores, es también para un aporte a su labor profesional. Todavía tenemos pacientes que requieren de estas prótesis, todavía se preguntan los exámenes acerca de las prótesis, poder entender que no todo lo resuelve un alginato, no lo hacemos mejor si utilizamos una silicona de condensación, no lo hacemos mejor si lo hacemos con dentaduras flexibles. Es hacer el protocolo convencional, que es lo que vamos a hablar en esta sesión el día de hoy. Entonces, para yo hablar de una prótesis completa, tengo que saber qué cosa es el edentulismo. Y no se trata meramente de la ausencia de piezas dentarias. El edentulismo es una condición del paciente que presenta, además de la ausencia de dientes, una situación funcional especial, porque debe tener en sus rebordes, ausente de piezas, las condiciones para poder alimentarse, para poder hablar. Y eso genera un impacto en la biología bucal, un impacto a nivel de tejidos blandos, un impacto a nivel de los rebordes, la consecuencia de pérdidas dentarias por periodontitis o enfermedad periodontal, por extracciones agresivas, por irregularidades en el reborde de los huesos, de los rebordes alveolares. Ese reborde residual que queda irregular por no hacer en su momento una regularización de alveolo. Eso es el edentulismo. No lo puedo comparar con la ausencia de piezas dentarias de un bebé, como alguna vez lo dijeron inocentemente. Porque un bebé cuando no tiene dientes, ¿qué es lo que está haciendo en ese momento de su vida? Lactar. Un adulto no puede estar a punta de dieta líquida. Tiene que alimentarse, sobre todo si son adultos mayores. Aunque hay jóvenes también, nuestros pacientes sedentos totales mayoritariamente son adultos mayores y en su de repente idea de que esto es así, simplemente utilizan sus rebordes para triturar los alimentos que buenamente puedan, o si no, deglutirlos casi completos, generando problemas posteriores de otra envergadura. Por lo tanto, cuando veamos a un paciente edéntulo, no miremos solamente la ausencia de dientes, doctores. También debemos mirar el entorno, las características de ese reborde, las condiciones de esos tejidos blandos, la situación del entorno bucal, de la saliva, de las glándulas, de la lengua, de los carrillos. Todo eso va a influenciar en la rehabilitación oral de una prótesis total. Para eso y para empezar esta sesión es importante considerar los criterios de diagnóstico. No es que, ya, si no tiene dientes, se denturo total, hay que hacerle su prótesis. Porque a veces eso es más que un reto, más que una situación.
y hay que mirar con ojos más clínicos. A partir de eso podremos entender todo lo que tenemos para mostrarles en la sesión de hoy. El ver que hay que tener un criterio diagnóstico al momento de evaluar al paciente edéntulo o a esta condición. Eso es el edentulismo, forma y función. Forma de arcos, función de los mismos, función del entorno y condiciones, por supuesto, de las estructuras que quedan en boca. Entonces, cuando hablamos de criterios de diagnóstico, hablamos de muchos factores. Entre estas se encuentra una que no corresponde a un criterio de diagnóstico para el edéntulo total. ¿Cuál creen que sea este? La primera pregunta, los invito a participar en el chat con sus respuestas en forma espontánea. El que la sabe la puede decir, el que no, aprenderemos hoy día. Son criterios para el diagnóstico en un edéntulo total, excepto el perfil facial cóncavo, los pliegues peribucales, la depresión de las mejillas, el volumen de la lengua o el biotipo de los rebordes. Muchas gracias, doctores, por su participación. Ya tenemos algunas respuestas. Nuestra sala no es muy grande, así que es acogedora como para que todos puedan participar. Invitamos a todos los doctores a poner sus respuestas en el chat. Para eso están invirtiendo también su capital para prepararse en estas sesiones. No es lo mismo después repasarlo otro día si no hemos escuchado la primera sesión. Muchas gracias a la doctora Silvia, a la doctora Rebeca. Nos proponen algunas respuestas, la alternativa D, la alternativa A. Excelentes respuestas. Gracias a los demás doctores también que están participando. La doctora Astrid, gusten verla de nuevo. La doctora Berta, la doctora Betty proponen la alternativa A. Entonces, muchas gracias por sus respuestas. Tenemos dentro de los criterios que no corresponden a un diagnóstico el perfil facial cóncavo y el volumen de la lengua. Muy bien, dentro de todo, y qué bueno que hemos podido hacer esta pregunta para que queden claro. Uno de los principales criterios de diagnóstico que sí sirven para diagnosticar a un edéntulo total es el perfil facial cóncavo. Por lo tanto, y las demás alternativas, excepto la que corresponde al volumen de la lengua. ¿Por qué, doctora? Porque finalmente la lengua como músculo individual va a poder corregirse, no va a influenciar a una prótesis total. No, que si la lengua está muy grande, eso se ajusta, se acomoda porque el músculo se adapta a la nueva condición. Cuando no hay piezas y hay un total descontrol, pues la lengua se extiende, como la imagen acá que tenemos, ¿no? De una lengua amplia, por ahí atrás está, ¿no? Donde cubre todo. Pero cuando tenemos un dispositivo como una prótesis total, pues el volumen de la lengua se puede ajustar. Por lo tanto, no es un criterio diagnóstico para un edéntulo total. Existe una serie de consideraciones para determinar un criterio de diagnóstico. A mí no se me ocurrió, no es. La literatura no la menciona mucho, pero sí una norma técnica dada por el Ministerio de Salud. Ya hace algunos años de esto, aproximadamente 2017, 2018, si no estoy mal, era el gobierno de Ollanta Humala, salió un programa nacional de salud bucal en la cual había una normativa para tratar a los pacientes que requirieran prótesis totales. Entonces, la norma técnica, ustedes la pueden encontrar en internet, norma técnica de prótesis totales, definieron una serie de criterios de diagnóstico para aplicarse a los pacientes que iban a ser atendidos en los centros de salud para como criterio diagnóstico para una prótesis total. Y bueno, esto se siguió realizando con el tiempo. No sé si en los últimos años a nivel salud continúen en este plan. Me parece que ya no, hubieron algunos inconvenientes, sobre todo el proceso de laboratorial. Y sin embargo, quedó estos criterios que han sido motivo de pregunta de los exámenes después en los últimos tiempos. Dentro de estos criterios diagnósticos tenemos el que es observacional, el clínico y el radiográfico. De todas maneras, estos tres elementos, igual que en todas las prótesis que desarrollamos, tenemos que tener estos criterios visuales, clínicos y radiográficos.
Muy bien, entonces como en primer lugar ustedes lo pueden ver, tenemos el perfil facial cóncavo. Permítanme un segundito que voy a cambiar a mi puntero para poder explicar mejor. Ahora sí, perdón que me desaparecí de la pantalla. Entonces, si ven el puntero, por favor, en la primera imagen superior vamos a poder ver este perfil facial cóncavo. ¿Por qué es importante? Porque normalmente el paciente déntulo tiende a llevar la mandíbula hacia adelante en una acción protrusa. No es esquelética porque el mentón está salido. Muchas veces es ante la ausencia de estabilidad oclusal por la ausencia de las piezas dentarias, la mandíbula siempre va a tener una tendencia a ir hacia adelante y hacia abajo y hacia afuera. ¿Por qué? Siempre pregunten por qué. Porque al tener libertad de movimiento, la articulación temporomandibular, que juega un rol muy importante en estos protocolos, la ATM también tiene esa tendencia a irse hacia adelante. Recuerden que la posición de la mandíbula no es horizontal, es inclinada hacia adelante y hacia abajo. Por inercia, por fuerzas, va a tender a generar esta posición. Entonces, ¿qué ocurre? El clínico mira eso y si no analiza esa postura, va a decir, es un clase 3 esquelético y le hacemos una prótesis totalmente fuera del contexto que debería ser. Cuando muchas veces nos ha pasado que hemos hecho simplemente un movimiento, hemos manipulado la mandíbula, hemos trabajado a nivel de ATM, llevado a una posición de relación céntrica o habitual si se quiere, y la mandíbula automáticamente se convierte en una posición a plano recto. Recuerden, doctores, que un paciente que no tiene dientes en general y especialmente en el sector anterior, tiene una tendencia a la reabsorción ósea. No es tanto que permanezcan los rebordes abundantes prominentes, pero sí hay una tendencia a la reabsorción, lo que genera un colapso del sector peribucal. Y esto es lo que nos lleva al segundo criterio diagnóstico, que son los pliegues peribucales. Estos pliegues que se forman por la ausencia, obvio, de las piezas dentarias, paciente además, adulto mayor, que ya tiene presencia de arrugas faciales, ¿no? Genera un colapso, una depresión también, ¿no? Y una formación de pliegues alrededor de los labios. Los labios pierden su grosor habitual. Cuando uno es más joven tiene el labio gordito, llenito. En la medida que pase el tiempo, los labios se nos hacen un poquito más delgados y si no tenemos dientes se nos empiezan a intruir, a enroscar. Teniendo, como ustedes pueden ver, casos así, pacientes con labios muy, muy delgados, ¿no? Entonces, hay una generación de pliegues peribucales. Todo esto conlleva a que la ausencia de piezas hace que nuestras mejillas pierdan un poco de tonicidad y en general toda nuestra zona muscular cercana a la cavidad oral. Entonces, al generar esta pérdida de tonicidad, no hay fuerza, el paciente no mastica, sino más bien está trague y trague, entonces las mejillas pierden esa fuerza y eso es lo que llamamos como una depresión de las mejillas, ¿ya? Depresión de las mejillas, ese es el nombre que se le llama a este estado de hipotonicidad. Junto con eso vamos a poder evaluar que hay una pérdida de la estabilidad o de la altura intermaxilar, lo que conocemos como la disminución o reducción de la dimensión vertical. Todos a estas alturas, ya lo hemos visto con algunos de ustedes en otras sesiones, todos sabemos lo que es la dimensión vertical. Tenemos la dimensión vertical oclusal, la dimensión vertical postural. Al no haber dientes, ¿qué van a contactar cuando cerramos o colocamos en cercanía los maxilares? Va a haber un contacto de reborde y reborde. Esa no es una dimensión vertical oclusal apropiada. El espacio libre interoclusal se va a ver aumentado. Y eso tampoco es una acción real porque no hay dientes. Doctores, las únicas prótesis que tienen la autoridad o la autonomía o la virtud de recuperar una dimensión vertical son las prótesis totales. Nada más.
No, que la PPR, que los rodetes. No, menos, son los menos indicados para recuperar la dimensión vertical, los únicos. Doctora, ¿y las prótesis fijas? Bueno, eso sí, pero ya estamos hablando con piezas dentarias presentes. Podemos a través de restauraciones fijas con coronas recuperar dimensión vertical, pero una PPR nunca y una prótesis total siempre nos ayuda en la rectificación y en la recuperación de la dimensión vertical. Ya vamos a ver más adelante un poco acerca de este punto y recordar algunos criterios sobre la dimensión vertical. Muy bien, son criterios que debemos tener en contexto desde la parte extraoral. Pero desde el punto de vista intraoral también debemos hacer una exploración clínica, en la cual vamos a evaluar la atrofia de la mucosa oral si es que ésta existe, si es que hay algunas lesiones de los tejidos blandos, del paladar, si es que hay algunas lesiones sospechosas de índole neoplásico, si es que hay alguna hipertrofia de esta mucosa por algún daño secundario que haya habido previamente, si tenemos los rebordes irregulares y reabsorbidos como en estos casos por pérdida de la tabla vestibular o por extracciones agresivas muy traumáticas, por eso hoy en día se hacen exodoncias atraumáticas, para evitar que el reborde pueda ser lastimado y dañado, que en algunos casos hasta el alveolotomo gubia le ponen para emparejar o la lija para madera, ¿no? Para madera, no, para alveolo, para hueso, que podamos utilizar, que es demasiado agresivo y genera una reabsorción muy rápida, ¿no? Antiguamente se sacaban los dientes, se ponían, se apretaba la gasa y se acabó, quedando como quedara el alveolo. Hoy en día tenemos más cuidado, ponemos elementos de preservación de alveolo, tratamos de no lastimar la tabla, procuramos la total preservación en ese procedimiento quirúrgico. Por eso hay que siempre evaluar la calidad de los rebordes para ver cómo están. A veces tenemos rebordes como el que ustedes ven, muy desarrollados, un maxilar muy prominente que puede no ser favorable para nuestra rehabilitación. Al tener elementos óseos, tuberosidades muy anchas, muy gruesas, dificulta el proceso de elaboración de una prótesis. Lo sé muy bien, mi padre tenía las tuberosidades posteriores demasiado prominentes, no me era posible colocarlo en la prótesis, era muy retentivo y él no se acomodaba hasta que finalmente pudimos encontrar la manera y pudo aceptar esa prótesis. Hubo que repetirla como 3 veces para que pueda adaptarse a la anatomía de estos rebordes, ¿no? Entonces son criterios clínicos que debemos ver, un poco la lengua, un poco la calidad de la saliva, como dije al inicio, el entorno. También debemos evaluar otros criterios de tipo funcional, porque depende de eso la aceptación y adaptación de la prótesis total. Hay pacientes que vienen con prótesis mal hechas o con prótesis ya muy antiguas, vencidas, que se han acostumbrado y a veces no tienen tampoco y tienen esta dificultad para alimentarse o para pronunciar algunas palabras. Entonces debemos evaluar ese criterio, cómo está comiendo, qué utiliza si tiene una prótesis y si no, cómo hace, qué tipo de alimentos consume, la forma como habla, sobre todo las palabras S, F, V, son palabras difíciles de pronunciar al no tener piezas dentales, ¿no? Y esto trae como consecuencia la percepción y aceptación del paciente, que es otro criterio que también se debe evaluar como un criterio diagnóstico. Si el paciente es receptivo, si el paciente es tímido, no es cooperativo, ¿no? Porque muchas veces estas condiciones nos dan o reflejan en el paciente una disminución de la interacción social. Recuerden que hoy en día personas de 60 y tantos, 70 años pueden no tener prótesis. Las perdieron a temprana edad por las razones que sean, caries, enfermedad periodontal o traumatismos, pero no tienen dientes y el presupuesto no les dio para reemplazar. Entonces,
no les gusta interactuar socialmente y hay personas que aún trabajan, están en capacidad laboral o interactúan, abuelos, abuelas que apoyan a sus nietos y van a actividades sociales. Eso también influye en la interacción social. Una prótesis total ayuda al paciente a devolverse, insertarse o a seguir participando dinámicamente de la interrelación social. Ya no es como antes, que a los 70 años estaban sentados en sus casas, en su silla, esperando el final de sus vidas. Hoy por hoy son muy activos, trabajan, tienen bastante desempeño en la economía y en la parte social. Todos son estos criterios de diagnóstico, como les digo, que están tomados de la norma técnica del MINSA, ya de hace unos añitos, y que aún sirve de referente para las evaluaciones. Muy bien, razón de esto es una pregunta que vino en un examen anterior, ya hace unos añitos, por ahí puede ser, así es la forma como viene, el grado de dificultad, la referencia bibliográfica, etcétera, ¿no? ¿Cuál es la respuesta a esta pregunta que se tomó en aquel entonces? En un paciente indicado para prótesis total, el factor favorable es una buena coordinación física, la poca coordinación muscular o nerviosa, la escasa confianza con el dentista, la resistencia al cambio oral con ansiedad o una experiencia previa negativa. Aquí ya me han estado respondiendo. Muy bien, bienvenidos los que recién se han acoplado. Pueden utilizar el chat para responder o hacer alguna pregunta, ¿no? Ya estamos un poquito concurridos, así que los invito a participar con sus respuestas. Muy bien, una buena coordinación física es lo que nos permite esta respuesta. Las otras respuestas también igual. Muy bien, a los doctores que están respondiendo activamente. Esto está hecho para ustedes, doctores, doctoras, y con mucho cariño para que lo aprovechen al máximo, para que lo aprovechen. Ustedes están invirtiendo su tiempo, su esfuerzo, su capital para que reciban la mejor formación. Entonces, la respuesta a esta pregunta, pues para que el factor sea favorable a usar, es la buena coordinación física. Todas estas imágenes nos reflejan que de alguna u otra manera, si no tenemos una buena coordinación física, nuestra prótesis puede no funcionar, ¿no? Ya hemos tenido cuadros cuando utilizamos prótesis combinadas, total superior, parcial inferior, y tenemos un destrozo de todo lo que es el reborde alveolar, ¿no? A eso le sumamos que no hay una actividad física, el paciente no tiene la destreza, tiene Parkinson, tiene un problema de ¿cómo se llama?, de parálisis, o tiene alguna otra índole que no permite manejar bien sus prótesis o mueve mucho su mandíbula, entonces vamos a tener inconvenientes para poder, no va a ser un factor fácil, favorable para colocar la prótesis. Recuerden, doctores, que pacientes como el que ustedes ven acá, con este perfil tan marcado, estos labios tan cerraditos, los pliegues peribucales, la mandíbula pues ha hecho lo que ha querido y se mueve donde quiere. Entonces, establecer y reeducar a esta mandíbula requiere de una buena coordinación física y buenos elementos anatómicos para que haya un factor favorable en esta rehabilitación. Otra pregunta que también vino, también en ese mismo examen, en un paciente edéntulo total, ¿cuál es la estructura menos afectada? La dimensión vertical, el reborde alveolar, el registro intermaxilar, la guía anterior o la articulación temporomandibular. A ver, doctores, ¿qué es lo que ustedes piensan que podría ser? Pueden responder en el chat cuál es la que creen. Muy bien, muchas gracias. Gracias a los doctores que prontamente están respondiendo. La alternativa E, me proponen por aquí, efectivamente, y por ahí una alternativa C. Muy bien, dentro de los elementos que estamos preguntando, ¿no? La estructura, o sea, decir un elemento firme, vamos a tener que ni la dimensión, ni la guía anterior o el registro intermaxilar son estructuras. Las únicas estructuras acá son el reborde alveolar y la ATM.
y obviamente en un edéntulo total el reborde alveolar es la que está más afectada. Por lo tanto, efectivamente, la ATM es la estructura menos afectada. Al no tener cargas dentarias, al no tener piezas, va a tener una, digamos, libertad de compresión de la zona del disco. Sin embargo, esto es un arma de doble filo. ¿Por qué? Porque al tener esta libertad, la mandíbula puede irse donde quiera y ustedes saben que la ATM se mueve en conjunto con los ligamentos, la cápsula, los músculos, etcétera. Y eso genera una fatiga a estos niveles, una fatiga articular. Entonces, digamos que es la menos afectada, pero siempre va a haber una afectación por la ausencia de dientes, de dientes, ¿no? De piezas dentarias. ¿Listo? Muy bien. Entonces, visto un poco estos criterios de diagnóstico, visto un poco esta percepción de lo que es la prótesis total, eh, ¿existe un riesgo considerable de luxación? Sí, efectivamente, va a haber una condición en general porque el paciente mueve sin control. Siempre que tengamos dentro del disco alguna traba por alguna circunstancia, podríamos tener un caso de luxación, de subluxación también, ¿no? Aquella en la que vamos a tener un forcejeo entre el disco y el cóndilo por salir de la cavidad glenoidea. Entonces, cuando nosotros tenemos estos casos, hay que evaluar también el grado de apertura bucal del paciente. Hay pacientes que abren la boca enormemente, ¿no? Entonces podríamos tener una flacidez a nivel de los ligamentos. Por otro lado, el paciente tiende a esta tendencia a ir hacia adelante. Los ligamentos y los músculos, junto con el disco, también tienen esa tendencia a irse hacia adelante. Entonces podemos tener pacientes con hábitos parafuncionales, ¿no? Malos hábitos, obviamente. Al momento de poner la prótesis, tenemos sorpresas. ¿Por qué? Porque el paciente quiere tener sus dientecitos bonitos como si tuviera 20 años y todos bien obedientitos le hacemos los poliplanos sin mayor control y cuando hace ese movimiento, crack, crack, hay una traba. ¿Quién se va a afectar ahí? Aquí, el ATM. Entonces, mucha atención en la parte clínica cuando hacemos la decisión de dientes artificiales. Si tenemos esta condición que el paciente está mueve y mueve su mandíbula, muchas veces es mejor colocar piezas monoplanas o anatómicamente reducidas para que no haya esa traba y no se afecte de nuevo la ATM. ¿Ya? Muy buena pregunta, doctorita Berta. Gracias por la inquietud y de gran aplicación clínica. Muy bien. Entonces, dicho esto, vamos a ver que en el proceso de la pérdida de la pieza dentaria, ¿no? Vamos a tener sí o sí, pese o no nos pese, va a haber una reducción evidente de todo lo que es la zona alveolar. ¿Por qué? Porque recuerden ustedes, doctores, doctoras, que cuando ustedes extraen una pieza, se queda el alveolo vacío. Ese alveolo vacío se llena ¿de qué? Se llena de tejido sanguíneo, que va a darnos eventualmente una especie de neohueso, por llamarlo así, ¿no? Se forman las estructuras, se solidifica, el hueso se empieza a formar, pero no es una misma calidad de hueso. Es un trabeculado débil que si no tenemos un reemplazo y encima le damos alimento, va a haber una reabsorción. Eso todo lo sabemos desde que estudiamos totales en pregrado. Hay una reabsorción de toda esa cortical alveolar, más o menos un 25% de lo que era el nivel regular, de la altura inicial. Y eso es un equivalente aprox a 4 milímetros. 4 milímetros que pierden durante el primer año, de por sí, ¿no? Porque el alveolo cuando está joven y hacemos la extracción joven, no es problema, se llena la sangrecita, el coagulito se forma, se cierra, ya, cicatrizó muy bien, todo adentro está suavecito, pero no hay problema. Pero conforme pasan los años, pasa el tiempo, esto se va a reabsorber.
porque el hueso no resiste, no es quien resiste las fuerzas que nosotros generamos. Acuérdense cuando hemos hablado con algunos de ustedes en oclusión, ¿quién determina la dirección de fuerzas? Son las raíces. Si acá no hay raíces, ¿quién va a asumir esa dirección de fuerzas? Pues los alvéolos. Por eso, durante el primer año son las que se reabsorben aproximadamente un 25%. De ahí que conforme pasa el tiempo, empezamos a tener una pérdida de la sustancia ósea, empieza a colapsarse, nuestros labios empiezan a aplastarse y empiezan a formarse esta depresión de las mejillas, esta caída de las mejillas, esta caída del ángulo labial, ¿no? Y empieza a formarse inclusive las famosas boqueras, porque hay una caída de la altura del labio superior sobre el inferior, teniendo el efecto de síndrome de boca triste, ¿no? Entonces, eso es consecuencia de esta pérdida de sustancia ósea. Asimismo, debemos tener en cuenta dentro de estos criterios el biotipo de los rebordes. No todos los rebordes son iguales y esto es muy importante que sepamos diferenciarlo, porque sí puede venirnos en alguna pregunta. Los rebordes no son iguales en ninguno de los pacientes, no van a haber dos rebordes iguales. Desde las arrugas palatinas, desde la conformación de los tejidos, desde todo lo que es el contorno, es el biotipo de los rebordes los que van a también influenciar en la rehabilitación de una prótesis completa. Vamos a relacionar, hacer una analogía del biotipo de la persona con el biotipo de los rebordes. Normalmente ustedes saben que tenemos tres tipos de biotipo facial en una persona, en un paciente, que es el paciente dolicocéfalo, ¿no? El que tiene el rostro más alargado, un perfil vertical más alargado, el mesocéfalo, cuyo eje vertical y horizontal son similares, y el braquicéfalo, el que tiene la cara, digamos, un poquito más cuadrangular, que el eje horizontal es un poquito mayor que el eje vertical. Muy bien, esto genera posiciones en los maxilares. En el caso del dolicocéfalo vamos a tener una pequeña tendencia a generar una clase 2, es decir, que el maxilar superior esté un poquito por delante más de lo normal que el maxilar inferior. Hay una pequeña retrusión del maxilar inferior, generando esta posición casi de 90 grados entre el centro del reborde superior y el centro del reborde inferior, ¿no? Es una especie de clase 2. Esa es una tendencia que se da en este tipo de biotipos. A diferencia del mesocéfalo, en la cual al tener los ejes similares, vamos a tener una posición casi al mismo nivel de los maxilares. Pero que si nosotros generamos una distribución de ángulos, imagínense que fueran dientes arriba y dientes acá abajo, me va a generar una angulación ligeramente mayor de 90 grados, ¿no? Unos 115, 120 grados, ¿no? En la cual es donde en teoría irían los dientes de manera natural. Y finalmente, el braquicéfalo tiene una tendencia a irse hacia el bruxismo, perdón, hacia la protrusión, ¿no? Hacia el prognatismo. Tiene esa tendencia de llevar el maxilar inferior hacia la parte delantera. Entonces vamos a tener una angulación un poco más obtusa, ¿no? Ya mayor de los 120 a 130 grados aproximadamente, ¿no? 140, en las cuales ya tenemos una inclinación más vestibularizada del maxilar inferior. En resumen, el biotipo de los maxilares va a depender de la forma también, o está en relación con la forma del rostro del paciente. Dolicocéfalo, una tendencia a la clase 2, mesocéfalo, una tendencia a la clase 1 y el braquicéfalo, una tendencia a la clase 3. Importante tenerlo en cuenta.
¿Ya? Entonces, si vemos a un paciente carita alargada o carita redondeada que está yendo con el maxilar hacia adelante, nunca pensemos que es una clase 3 esquelética, siempre descartemos clínicamente. Entonces, como veíamos, la forma de los arcos juega un rol importante, porque la confección de una prótesis total va a depender de este diseño de arcada. No es lo mismo en retención, estabilidad, un paciente que tiene un arco en forma ovoidea, ¿no? Que pueda tener prácticamente todo en control y proporcionado curvo, que un paciente que tiene una arcada de forma triangular o una más cuadrangular. Vamos a tener casos también donde hay una mayor prominencia en el sector posterior, lo que me da una forma hiperbólica, ¿no? En la cual es más ancha en el sector posterior que en el sector anterior, o una parabólica, ¿no? Que digamos suele ser un poquito más acorde con la forma de los arcos. Entonces, básicamente hay que determinar la forma de los arcos, como ustedes pueden ver acá. Acá tenemos una forma bastante ovoide, regular, independientemente de las lesiones del tejido blando que tengan, pero tenemos en otros casos una forma, esta más parece redondeada porque parece una pelotita, ¿no? La circunferencia de algo, y además de que está irregular y reabsorbido los rebordes, ¿cierto? Entonces, tenemos otra forma o una forma más cuadrangular, donde acá tenemos también una prácticamente línea recta. Acá abajo también podríamos decir esto más parece cuadrangular, ¿no? Entonces tenemos otras amplitudes, otras extensiones de la forma de los arcos. Es importante saber establecer la forma de los arcos, ¿no? En el proceso de rehabilitación con una prótesis completa. Acá tenemos, por ejemplo, dentro de la forma de los arcos, una forma más cuadrangular, como ustedes lo pueden notar, es bastante ancha esta parte anterior, a diferencia de esta imagen en el medio que es súper estrecha, ¿no? Puede ser genéticamente, así era el paciente de conformación esquelética estrecha en el sector anterior, ¿no? O a veces por alguna situación o condición de trauma se ha formado y ha quedado el arco así. O en los casos más regulares, donde tenemos, ¿no? Como una parabólica bien hechecita, ¿no? Tenemos nuestra arcada más ovoidea. Entonces son diferentes condiciones de arco que debemos tener en cuenta también en el diagnóstico para una buena rehabilitación. Muy bien, pregunta que vino en un examen anterior para la evaluación de un paciente para prótesis total. Los rehabilitadores recomiendan el uso de la radiografía. ¿Cuál será, doctores? ¿Panorámica, oclusal, periapical, una Baldwin de tipo horizontal o una Baldwin de tipo vertical? Esta fue una pregunta muy sencilla, realmente en ese año todas las preguntas de prótesis fueron un regalo. A ver si este año contamos con esa misma fortuna. Y para que vean, fue tomado de un libro referente del Howard, ¿no? Si bien es cierto, la literatura es antigua, pero son determinantes que hacen, ¿no? Los nuevos libros de prótesis total, además, tiene Malat, por ejemplo, tiene como referencia al Howard. Entonces, también podemos tener esos casos, ¿no? Muy bien, gracias a todos por sus respuestas. Vamos a ver las posibilidades. Tengo la alternativa A, la alternativa B. Muy bien. Perfecto, muchísimas gracias. Quedamos con esas dos posibilidades. Listo. Excelentes respuestas, doctores. Solo una de ellas es la correcta. En mi época yo habría marcado la B porque eso era lo que usábamos nosotros para hacer una evaluación en un edéntulo total. Lo primero que nos mandaban era tomar una radiografía oclusal, aprendíamos la técnica superior e inferior. Hoy en día eso ya dejó de usarse por, no sé si la radiación o porque fue muy limitado. Pienso que era muy útil para determinar cualquier remanente que haya quedado o cualquier sorpresa, pero no nos daba una visión general.
Entonces, hoy por hoy, la respuesta a esta pregunta no sería la alternativa B, sino sería la alternativa A. La que hoy en día utilizamos es la panorámica, ya se puede encontrar en cualquier lugar hace ya mucho tiempo, que inclusive centros de salud, antes era solo hospitales los que tomaban panorámica, hoy ya muchos, no solo el doctor Aguayo, sino muchos más, tienen sus máquinas panorámicas y pueden tomar sus radiografías, ¿no? Entonces, los rehabilitadores recomendamos hoy por hoy la panorámica, no solamente porque podemos evaluar la ausencia o presencia de piezas dentarias o algún elemento residual que haya quedado, sino que también podemos ver un espectro más amplio de todas las características bucales, ¿no? Rebordes, altura de hueso, zona de los senos y en mejores tomas, acá no está muy nítido, en mejores tomas lo que es la zona de la ATM. Entonces, perdón. Entonces, la panorámica hoy en día nos permite esa visión amplia al interior de la cavidad. Antiguamente, y en algunos casos cuando se precisa, tomábamos estas oclusales, más que nada para ver si había algún remanentito por ahí o algún quistecito, ¿no? Y teníamos que tener una radiografía perfecta. Las panorámicas, ¿no? Nos revelan aún mucho más que una vista horizontal. Podemos además utilizar, y no es motivo de esta clase, pero nos permite también establecer alturas con respecto al nivel mandibular, el grado de reabsorción, que hoy en día son muy utilizados para implantología, para hacer las mediciones, aunque hoy en día ya utilizamos también lo que es el Conbin, pero con las panorámicas hacíamos las mediciones y podíamos poder analizar los grados de reabsorción. ¿Qué es lo rescatable de las panorámicas con respecto a ver el grado de absorción? La cercanía con el nervio dentario inferior, ¿no? O el mentoniano, que están muy cerca y que si colocamos una prótesis y a veces no está bien aliviada o bien soportada donde debe ser, genera presión esos niveles, generando molestia a nivel de la zona, sensibilidad por compresión del nervio desde la prótesis. Entonces también nos permite visualizar una panorámica este tipo de condiciones. Ok, siguiente pregunta. Seguimos con la tanda de preguntas. En un paciente que utiliza prótesis total, los problemas de irritación y ulceración se presentan sobre todo cuando las mucosas son. Esta fue una pregunta que vino, si no estoy mal, hace 2 años. Como ven, todas son preguntas, ¿no? Las que tienen estos numeritos, todas son preguntas de exámenes que se han tomado anteriormente del banco de preguntas, ¿no? Entonces, cuando las mucosas no son flexibles, no queratinizadas, para queratinizadas, ortoqueratinizadas o firmes, se presenta irritación o úlcera. Ustedes, doctores, me están respondiendo. Gracias por responder. Vamos a abrir sus respuestas. La alternativa B, en total y abrumadoramente, cuando las mucosas son no queratinizadas. Efectivamente. Cuando no están queratinizadas, en pocas palabras, no tienen callito. Gracias, doctores, por sus respuestas. Excelente. Todos de acuerdo que estamos frente a cuando hay una inflamación, están no queratinizadas, ¿no? Cuando nosotros tenemos, vamos a abrir acá. Cuando nosotros tenemos prótesis que están siendo usadas en la mayoría de los casos por primera vez, la calidad de la mucosa, del paladar y de los rebordes es muy delicada, es muy suave, no está acostumbrada a una estructura dura, seca, que va a estar en impacto con esa mucosa tan delicada. De ahí la importancia que la parte interna de una prótesis total debe también estar bien pulida, súper lisa, sin elementos que puedan generar irritación o daño. La estomatitis subprotésica, ¿no? Es una condición también de inflamación del paladar, producto de esta agresión entre la estructura dura, que es la prótesis, y el tejido blando del paladar y del reborde.
el epitelio, al no estar queratinizado, genera este proceso inflamatorio, ¿no? Que con el tiempo después, primero está el proceso inflamatorio, ¿no? Empiezan algunas zonas, ¿no? Del proceso inflamatorio, empiezan a generarse los nociceptores, empiezan a estar, y después se crea todo el proceso de queratinización, ya de endurecimiento o callosidad, y después ya se genera un tejido uniforme epitelial, ¿no? Donde ya va a generarse una fricción sin dolor, ¿no? Por eso a estas condiciones, sea el nombre que le llamen, es estomatitis subprotésica, ¿qué otra cosa le llaman? Mucosa inflamada subprotésica, palatitis subprotésica crónica, cualquiera de estas cosas que son producto de la inflamación de estos tejidos, ¿sí? Entonces es cuestión de paciencia. ¿Cómo se resuelve esto clínicamente hablando? Siempre hay que tener pulido, hidratada la prótesis, el paciente también. En algunos casos se pueden recetar algunas cremitas que ayuden a desinflamar o algunos tópicos para que no haya esa irritación o seda. Fácilmente en 5 o 7 días eso está mejorando. Muy bien. Entonces vamos a, después de esta primera parte, en esta primera mitad de la sesión, ya a una hora de haber comenzado, vamos a revisar los criterios que permiten que una prótesis total permanezca en boca, lo que conocemos como la biomecánica de las prótesis totales. Este es un momento crucial porque a partir de eso vamos a poder entender todo el procedimiento clínico que necesitamos para poder generar una rehabilitación exitosa. Muy bien. En la biomecánica de una prótesis total, las fuerzas laterales afectan. Las fuerzas laterales, ¿qué creen que afecte? ¿La retención, la tracción, la estabilidad, el soporte o la compresión? Ya hemos venido hablando un poco de fuerzas con algunos de ustedes en otras sesiones, en las cuales siempre hablamos la importancia de la distribución de fuerzas en todas las prótesis, desde oclusión con los factores que afectan, factores y fuerzas que afectan. Existen algunas que nos van a generar determinadas acciones en nuestra rehabilitación. En este caso, en una prótesis total, las fuerzas laterales, que son fuerzas horizontales, ¿a quién creen que afectaría? Acá hay algunos me han respondido. Gracias, doctores. A ver, espero a ver si por ahí me regalan una docenita de respuestas. Gracias a mis 8 colegas que están ahí siempre al pendiente. Tengo las propuestas, la alternativa B, perdón, la alternativa C. En su mayoría es la alternativa C. Efectivamente, creo que estamos todos de acuerdo. Muy bien. Muchas gracias. Efectivamente, toda fuerza lateral horizontal va a afectar ¿a quién? A la estabilidad, ¿ya? A la estabilidad. Eso nunca se olviden. Toda fuerza lateral, que es una fuerza horizontal, es una fuerza rotacional, volcante, como lo quieras llamar, todas esas establecen o afectan a la estabilidad. Muy bien. Vamos a cambiar acá. Mi diapositiva está un poquito lentita. Muy bien. Ya a lo largo del tiempo uno puede ser capaz de generar propios conceptos. Esto es el resumen un poco de todo lo que se aprende, no está sacado de ningún libro, de ninguna bibliografía. Es simplemente la lógica que te dice que toda prótesis total debe ser capaz de contrarrestar todas las cargas que actúen sobre ella, todas, verticales, horizontales, etcétera. Les voy a pedir un segundito que me esperen un instante, enseguida estoy con ustedes, por favor.
Ok, listo, gracias. Disculpen la interrupción. Está con un temita en la garganta que no me estaba dejando hablar bien. Muy bien, como decíamos entonces, ¿qué fuerzas son las que nosotros generamos? Porque somos nosotros los que generamos estas fuerzas con los músculos, con el masticar, con la dinámica mandibular. Nosotros generamos fuerzas verticales y fuerzas horizontales. Cuando tenemos dientes, son los dientes los que se encargan de transmitir esas fuerzas a través del ligamento periodontal, a través de las raíces. Cuando no tenemos esas fuerzas, esos dientes, ¿quién se encarga entonces? Tiene que ser el paladar, la rama mandibular, ¿no? La misma ATM. Tenemos que contrarrestar estas fuerzas. ¿Qué fuerzas son? Como ya dije, son fuerzas verticales y existen fuerzas verticales de dos tipos. Unas que van de abajo, o perdón, digamos sí, no digamos desde la parte del reborde hacia la zona de los surcos, que eso se le llaman fuerzas verticales intrusivas, ¿sí? Intrusivas o compresivas. Tenemos fuerzas que van a ir desde el surco o que van en sentido opuesto, ¿no? Y que van a ir desde la zona del surco hacia la zona del reborde, o son llamadas fuerzas de tracción, fuerzas que jalan, fuerzas que quieren retirar. Son fuerzas verticales de tracción. Y las fuerzas horizontales o rotacionales, que son las que van a ir de un lado para el otro tratando de hacer movimientos circulares. Todas esas son fuerzas que recibe una prótesis durante la función. ¿Qué hace la pobre prótesis para mantenerse en boca? ¿De dónde se va a agarrar para mantenerse en boca sin que se caiga? Recuerden, doctores, mírenme aquí en la pantalla. Vamos a tener fuerzas de gravedad y de antigravedad. Y la prótesis tiene que ser capaz de contrarrestar todas esas fuerzas para que no se salga de la boca. ¿De dónde me voy a agarrar si no tengo dientes? Tengo anatomía, tengo forma. Y siempre he dicho, la forma va de la mano con la función. Si no hay forma, habrá pobre función, ¿no? Entonces, para que yo pueda tener una buena función y no se me caigan ninguna de mis prótesis o no se salgan del lugar, tengo que ayudarme de la naturaleza, de la anatomía. Por lo cual tengo que mirar qué elementos anatómicos tengo para que estas fuerzas, esta actividad mecánica, tenga efecto y mantenga mi prótesis en su sitio. Es lo que conocemos como propiedades biomecánicas. ¿Cuáles son esas propiedades biomecánicas? Ya aquí ustedes la están viendo. Son la retención, el soporte y la estabilidad, que hoy en día le han puesto un nombre bonito que se llama el efecto SER, ¿no? Algunos conferencistas que estoy viendo en redes hablan, sí, el efecto SER, soporte, estabilidad, retención. Sí, está bien, para que te acuerdes, pero no te olvides que hay un orden. El orden es fuerzas verticales, que puede ser la retención y el soporte, o viceversa, y las fuerzas horizontales que afectan a la estabilidad, ¿sí? Mientras tengamos eso claro, no hay ningún problema. Entonces, para poder entender estas fuerzas, tengo que hablar sobre una propiedad. Y esto viene en esta pregunta. ¿Qué tipo de retención impide la entrada de aire en una prótesis total? Doctores, a ver si me colaboran y vamos respondiendo en el chat. Muchísimas gracias y estamos respondiendo. ¿Qué tipo de retención impide la entrada de aire en una prótesis total? ¿Será la retención laminar, el sellado periférico, la retención basal, la saliva o la forma del reborde? ¿Cuál creen que sea la que impide la entrada de aire en una prótesis total? Muchas gracias, ya tengo casi una docena de respuestas. Gracias, doctores, por sus prontas respuestas. Tenemos entonces la alternativa B en su totalidad, rotunda respuesta. Efectivamente es el sellado periférico.
Todas son tipos de retención, por si acaso, ¿ah? Desde la saliva, la forma del reborde, la retención laminar, la retención basal, todos son diferentes tipos de retención que ayudan a que la prótesis no se salga del maxilar. Pero el único que impide la entrada de aire es el sellado periférico. Y acuérdense de esto, no se olviden, es el que impide la entrada de aire, el sellado periférico, ¿ok? Entonces vamos a hablar de la retención, esta propiedad biomecánica que la prótesis tiene que tener para que no se salga del maxilar. Cuando nosotros masticamos, generamos fuerzas, como les dije, y una de ellas son las fuerzas verticales, ¿no? Que van a ir desde el fondo del surco hacia la altura de los rebordes. Desde el fondo del surco hacia la altura de los rebordes. Esto es lo que se conoce como fuerzas de tracción. ¿Se acuerdan? Las fuerzas de tracción. La primerita. Muy bien. Las fuerzas de tracción son aquellas que tironean, jalonean, las que quieren sacarte la prótesis de arriba hacia abajo o de abajo hacia arriba. Son fuerzas de tracción. Entonces la prótesis necesita de ciertas condiciones para poder mantenerse. Una de ellas es la retención basal. Este tipo de retención, digamos que es una retención biológica, porque va a estar dada por la saliva, por la anatomía de los maxilares. Esta retención basal va a ayudarme a que la prótesis se quede pegada al maxilar a través de la mucosa, a través de la saliva, a través del efecto chupón que se va a dar entre la estructura rígida y la estructura blanda. ¿Qué cosas, no? Miren, ¿por qué el acrílico es el único material que sí se queda pegado? ¿Por qué no ha habido otro material? ¿Por qué una silicona? ¿Por qué no hay una prótesis de silicona, por ejemplo? ¿No? Que se quede pegada así, efecto chupón. Se sale porque al ser la silicona un material flexible, ¿no? No resiste estas fuerzas de impacto. ¿no? O sea, es como si tuviéramos gomosa sería nuestra dentadura. ¿Por qué no hay estructuras hechas a base de yeso o a base de cementos, ¿no? Tiene que ser de una estructura como el acrílico. Ya vamos a hablar del acrílico porque se ha determinado que es de los pocos, no hay una estructura de plástico ni nada por el estilo. Es una estructura rígida como acrílico y es el único que funciona dentro de la mucosa bucal sin irritarla, sin lastimarla permanentemente y que adquiere las propiedades para que esta retención sea eficaz. Cosas de la odontología, ¿no? Entonces, ¿cómo es posible que una estructura rígida se adhiera con una estructura blanda a través de un elemento biológico como la saliva y de los maxilares, ¿no? Esta unión que se da entre ellos, que es de alguna manera biológica, ¿no? Tiene también cierto efecto molecular, si se quiere, que ayuda a la retención. Ahorita lo vamos a mirar. El otro tipo de retención que necesita la prótesis para contrarrestar estas fuerzas de tracción, estas fuerzas verticales, es la que se llama retención por cierre periférico. Esta es la única de las formas en las cuales la prótesis se va a mantener en la boca porque no va a haber aire que ingrese. Cuando nosotros tenemos un mínimo de ingreso de aire, en lo que sea, va a haber un movimiento de la estructura. Desde cualquier elemento que nos coloquemos al interior en el cuerpo, va a haber un movimiento. Entonces, para que no se caiga, no tiene que entrar aire. Por eso es que en nuestra preparación hay que generar una forma para que haya un cierre periférico. Y esta, la única manera que podemos hacer este cierre periférico es cuando construimos nuestra cubeta individual. Es la única. ¿Por qué les dije que se acordaran de esta palabra? Porque si el sellado periférico es la única forma que yo no pueda entrar aire
y este sellado periférico solo lo puedo hacer con mi cubeta individual, ¿por qué entonces las nuevas generaciones insisten en hacer perforaciones en la cubeta individual como si fuera un colador de cocina, antes de hacer el sellado periférico? Me he cansado de mandarlos a resellar a los estudiantes sus cubetas cribadas. Yo no sé por qué las criban si voy a hacer un sellado periférico para que no entre aire. Y tengo la cubeta hecho un colador, ¿no? Ustedes, doctores, que ya grandes profesionales con actividad clínica, cuando manden a su laboratorio a hacer una cubeta individual o ustedes la hagan, por favor, que no la criben. No hay que hacer huecos. Después del sellado periférico, haz todo el hueco que quieras, pero antes jamás, ¿ya? Porque nosotros necesitamos en el sellado periférico, como dice acá, es de vital importancia impedir la entrada de aire. Mi prótesis se va a caer si eso no ocurre. Y es por eso, doctores, que esto es un procedimiento clínico, no de laboratorio, que tomo un alginato y se lo mando al laboratorio y que el laboratorio se encargue y me devuelve las prótesis. Tengo que tener una cubeta individual y mandarlo a hacer. Ya lo vamos a ver en la segunda parte. Otra pregunta para ustedes siguiendo con el tema de la retención. La unión de la saliva entre la mucosa y una prótesis total se denomina, ojo, la unión de la saliva entre la mucosa y la prótesis, ¿cómo la llamamos? Fenómeno de cohesión, fenómeno de fusión, fenómeno de retención, fenómeno de adhesión o fenómeno de tracción. Vamos a ver qué dicen, doctores. Les voy a dar unos segunditos para que puedan ir respondiendo. Miramos nuestras alternativas, ¿no? Parece fácil, pero hay que leer un poquito. Muy bien, vamos viendo sus respuestas. Tenemos entonces la alternativa D para todos ustedes. Creo que ya les ha llegado las diapositivas. Por eso me andan respondiendo todo perfecto. Efectivamente, tenemos el fenómeno de adhesión. Ojo, la fusión, la retención y la tracción son propiedades físicas que actúan sobre los cuerpos. Por lo tanto, las únicas posibilidades eran la adhesión y la cohesión. Ambas son parte del proceso de retención de la prótesis. Vamos a ver cómo funciona esto. Ya hemos dicho que la retención es básica para que las fuerzas verticales extrusivas sean contrarrestadas por la prótesis total. Esta propiedad de retención ya dijimos que se vale de la retención basal, esta retención biológica dada por la saliva, y la retención por este sellado periférico, que es una retención más mecánica, ¿no? Que lo hacemos nosotros. Muy bien. ¿Qué fenómeno molecular o químico se da? Atención con esto. Gracias a la saliva y gracias al material que es el acrílico, podemos mantener unidos a través de la saliva a la parte del tejido blando, estas bolitas verdes claras, ¿no? Ahí vamos a tener lo que es la mucosa, lo que es el paladar, esto amarillito, lo que es la saliva, y lo que está acá debajo, estas bolitas acá inferiores, es la prótesis, ¿no? Imagínense que esto es una arcada superior. Entonces, tenemos nosotros el tejido blando, el sustrato 1, tejido blando, la interacción de la saliva, esa retención basal, y tenemos lo que es la prótesis. Muy bien, entonces, si yo tengo la saliva, miramos acá la saliva, es como si tuviéramos dos capitas, ¿no? Una capita en la parte superior y una capita en la parte inferior, ¿sí? Como si tuviera dos niveles de saliva. ¿Y qué cosa es? Este es el conjunto de moléculas que permiten mantener unido a la prótesis con el maxilar. A este proceso se le llama fenómeno de adhesión, lo que ustedes muy bien han respondido. La unión de la saliva entre la mucosa y la prótesis total se denomina fenómeno de adhesión.
Gracias a la saliva que se puede pegar al maxilar y a la prótesis, tenemos el fenómeno de adhesión. Pero además, gracias a que la saliva se mantiene unida, es que se puede dar este fenómeno. Y esto es lo que llamamos el fenómeno de cohesión, que no es otra cosa que la unión molecular de los componentes de la saliva. Estas capas, esta de acá con esta de acá, porque no se desintegra la saliva en pedazos, porque es una cosa fluida, flexible. Todos sabemos cómo es la saliva, todos la vemos todos los días. Por lo tanto, a esta interacción le llamamos fenómeno de cohesión, cuando las moléculas de la saliva se unen entre sí, manteniendo fluida y viscosa a la saliva. Eso permite la unión de la prótesis con el maxilar. Y eso es lo que permite esa retención basal, que no deja que se caiga el efecto chupón. Entonces, ¿es importante o no es importante cuánta saliva hay en la boca? Claro que es importante, porque si yo no tengo saliva en la boca, pues mi paladar va a irritarse, mi prótesis no va a estar bien adherida, de donde además me voy a sujetar, no solamente del sellado periférico. Es importante la cantidad y la calidad de la saliva. Los adultos mayores, por ejemplo, tienen menor secreción que los jóvenes en la producción salival. Las damas adultas mayores tienen además, por los temas hormonales, reducción de la cantidad y calidad de saliva. No sé si ustedes, pero yo he tenido varios pacientes adultos mayores que tienen la boca seca, damas sobre todo, porque tienen un tema ya de menopausia presente, un tema de artritis, ¿no? Pacientes que son medicados por artritis, que se les seca la boca, tienen las mucosas secas, ojo seco, boca seca, ¿no? Entonces las mucosas se resecan y generan lesiones. Entonces, la situación hay que, digamos, medicarla, ¿no? Había una solución de la casa Vitis, si no estoy mal, que es ceros, es esta solución como una saliva artificial, ¿no? Que ayudaba a mantener hidratada esta condición. Y por el otro lado, los caballeros tienen una tendencia a hacer una excesiva secreción salival, las famosas llamadas cialorreas, ¿no? Sin ser tanto, pero sí aumentan su producción, lo que genera una incomodidad. El paciente varón saliva mucho cuando tiene una prótesis completa. Saliva, saliva y el paciente termina enredándose, atorándose entre la saliva y la prótesis, la saliva termina saliéndose, ¿no? ¿Qué solución le podemos dar ante esto? Como son procesos fisiológicos, muchas veces nos ayuda a contrarrestarlo con colutorios, ¿no? Listerine, Plax, que son un poco astringentes, reducen la cantidad salival, ¿sí? Entonces, es importante, son consideraciones importantes de la saliva para la retención basal, para estos fenómenos de adhesión y de cohesión en lo que es la unión de la prótesis con la mucosa. ¿Sí? Espero que haya quedado claro. El esquema es bastante obvio. Y bueno, en el caso de la retención por sellado periférico, como dijimos, ¿no? Y lo vamos a ver más adelante en la aplicación clínica, en la segunda parte, vamos a poder entender la importancia de esta retención por sellado periférico. La retención más mecánica para estas fuerzas verticales extrusivas de tracción. Otra fuerza, otra propiedad. En una prótesis total, la estabilidad está dada por las siguientes condiciones. ¿Ya se acuerdan? Ustedes respondieron hace unas preguntas atrás. La estabilidad está afectada por las fuerzas horizontales, ¿no? Muy bien, pero además tiene ciertas otras condiciones, excepto una. Tamaño de los rebordes, frenillos incisal y lateral, enfilado dentario, relación intermaxilar o zona neutra. Acá me están respondiendo. Muchísimas gracias por responder. ¿Nadie más? Muy bien. Vamos avanzando para no demorarnos mucho.
La alternativa C me proponen aquí como respuesta que no afecta a la estabilidad. Pues bueno, déjenme decirles que no, que esa no es la respuesta a la alternativa C, es la alternativa B. Porque los frenillos incisal y lateral no deben estar involucrados en la confección de una prótesis completa. Recuerden que tiene que haber libertad de espacio, sea frenillo corto, frenillo largo. La prótesis no debe invadir la zona de los frenillos. Por eso que la estabilidad no se afecta. El enfilado dentario sí, el tamaño de los rebordes también y zona neutra en relación intermaxilar. Como ustedes bien saben y lo hemos conversado, la estabilidad es la propiedad de la prótesis que permite contrarrestar estas fuerzas laterales, tangenciales, volcantes, como le querramos llamar, que se dan en forma horizontal, tangencial. ¿Qué generamos? Una masticación lateral, una apertura bucal para una conversación, una carcajada, siempre va a haber una tendencia a la lateralidad. Ahí se generan fuerzas, ¿no? Horizontales que debemos contrarrestar en un paciente con prótesis total. ¿Cómo puede el paciente con su prótesis, o cómo puede la prótesis, mejor dicho, mantenerse estable en la arcada? En el caso del paladar superior, de repente no habría tanto problema porque tenemos una estructura continua que es el paladar. Pero en el caso del maxilar inferior sí tenemos muchos inconvenientes por las características anatómicas de la arcada inferior. La forma de herradura, la lengua en el medio, la reabsorción mayor que hay, eso sí afecta tremendamente la estabilidad de una prótesis. Por eso hay que tener mucho criterio para poder brindar esta estabilidad. Y eso lo hace el clínico, no lo hace el laboratorio. Porque ¿qué es lo que va a pasar? Lo primero que hacen es le meten el overbite y el overjet para que se vean como dientes naturales. Pecado, jamás se debe hacer eso. El paciente puede tener overjet, pero jamás overbite. No son dientes individuales, es toda una estructura. Entonces me va a afectar, esa es una fuerza tangencial enorme, el yo tener un overjet que me va a chocar, me va a chocar, me va a chocar las piezas superiores con inferiores. Va a ser una traba y clac, se va a salir de atrás. No podemos hacer overjet. Siempre el paciente tiene problemas porque el paciente va a hacer un movimiento horizontal y no va a haber un declive porque el movimiento es recto. Entonces, ¿qué va a pasar? Se va a chocar con los dientes anteriores lindos, le hicieron su conejito, su overjet y no lleva overbite, perdón. Un overjet sí pudiera ser, pero de preferencia lo menos posible. La estabilidad se ve involucrada por diferentes factores. Uno de ellos, el enfilado dentario. De todas maneras. O queremos hacer dientes con anatomía marcada, ¿no? Los famosos poliplanos, y el paciente tiene un reborde cero. No se puede, no se puede. Con el dolor de nuestros corazones, no se puede. ¿Ya? Tenemos que determinar la altura y la forma de los rebordes. Ya hemos visto en las primeras diapositivas cómo y cuánto se reabsorbe el reborde. Por eso es que el reborde nunca debe ser considerado como una zona fija de retención. Las últimas literaturas y escritos que he visto te dicen que es el reborde donde se tiene la mayor retención. Mentira. No podemos tener en un tejido que se reabsorbe por fuerzas la mayor retención. La retención tiene que estar dada en otro lado. Y la estabilidad va a depender de la calidad del hueso. Si yo tengo un buen reborde y el paciente es joven y se ha hecho prácticamente en forma inmediata la pérdida dental, su prótesis completa en buena hora. Pero con el paso del tiempo esta reabsorción se da como ya lo hemos visto. Y como en la imagen de acá, si peor aún tenemos prótesis mal hechas, mal adaptadas o estas prótesis combinadas como vimos en las primeras diapositivas, donde está mal diseñada la dirección de fuerzas, ¿qué es lo que va a pasar? Tenemos reabsorciones óseas o peor aún, reabsorciones óseas muy marcadas
escondidas dentro de una encía hipertrofiada. Entonces, la forma y la altura del reborde evidentemente es algo que afecta la estabilidad. La relación con el reborde antagonista, cómo van a estar en la posición y cómo va a ir el enfilado, eso también va a afectar. El equilibrio muscular o la zona neutra, si yo pongo de repente mucho rodete o mucha altura o una cubeta o una placa base muy grande, el equilibrio muscular puede que no sea parejo, ¿no? Recordemos el concepto de la zona neutra, es el lugar donde todas las fuerzas quedan neutralizadas y la musculatura, el ATM, van a estar, digamos, en una condición apropiada. Doctora, ¿cómo determino eso? Dimensión vertical, montaje en arco facial, prueba de rodetes, ¿no? Todo eso va a determinar el equilibrio muscular o la zona neutra, ¿no? Entonces, respetando esos protocolos, la estabilidad está asegurada. Doctora, ¿y si tengo un tejido hipertrofiado y el músculo o es un procedimiento que quirúrgicamente es viable, cosa que es difícil? Hoy por hoy ya no hacemos procedimientos quirúrgicos porque son muy agresivos y no nos dan mucho resultado. Aplicar otras técnicas, acá les voy a mostrar una, para que pueda compensar ese exceso de tejido mucoso que no podemos eliminar, ¿sí? Todo eso involucra la estabilidad. Muy bien, para que les quede claro entonces, durante el tiempo que el paciente está sin prótesis o en la medida que pasan los años aún con prótesis, nos guste o no nos guste, igual el hueso se va a reabsorber, ¿no? ¿Y cuál es el impacto en la medida que aumenta la reabsorción? Empezamos a tener un perfil cóncavo mucho más marcado. Y este se marca más si no tenemos ese reemplazo oportuno. Además de la reabsorción natural que vamos a tener también un impacto en la reducción mandibular, principalmente a nivel de hueso mandibular, ¿sí? Entonces, no es que el paciente se haya ido para protrusión, sino que hay una reabsorción, se pierde la dimensión vertical, todo colapsa y la mandíbula tiende a irse hacia adelante. Doctora, si yo tengo una prótesis, puede que no haya reabsorción. Lamentablemente, de todas maneras va a haber reabsorción. Más o menos, pero va a mantener una pequeña reabsorción. Por eso es que siempre decimos que las prótesis no son eternas, tienen un tiempo de vida, 10 años, 12 años, bien cuidado, 15 años, pero ya a veces la humedad, los honguitos y la mala higiene hacen que las prótesis tengan que cambiarse en el rango de los 8 a 10 años de uso en boca, ¿ya? A veces menos. Pero ese es más o menos porque siempre se va a reabsorber y va a desadaptarse. Muy bien, esa es la realidad para entender la estabilidad que debemos brindarle al paciente. Muy bien, entonces, ¿cómo contrarresto esta estabilidad, doctora? Haciendo un buen enfilado, haciendo una buena altura de rodetes, dando un equilibrio muscular. Yo no puedo hacer rodetes muy anchos porque voy a invadir la zona muscular, la zona neutra. Debo respetar las alturas, no puedo poner dientes gigantes en boca chiquita. Mi dimensión vertical se va a afectar y debo también tener un buen equilibrio en relación con los rodetes y los rebordes y dónde van a ir los dientes, ¿sí? Así protegemos a la estabilidad mandibular. Finalmente, y no menos importante, y acá no puse pregunta, la otra propiedad biomecánica es la del soporte. Yo diría que esta más bien la pondría en primer lugar, ¿no? Porque son fuerzas el soporte es una propiedad que permite que la prótesis se mantenga en la boca, no importa qué. Sobre todo cuando tenemos estas otras fuerzas verticales que van a meterse dentro de la cavidad oral o dentro de la mucosa. Es lo que les decía, que van desde la zona de los rebordes hacia el fondo de surco. Esos son los que se llaman fuerzas verticales intrusivas, ¿no? Que son las de compresión, porque van a comprimir.
Las primeras que vimos eran fuerzas verticales extrusivas, que van a traccionar, que van a sacar. Entonces, cuando tenemos estas fuerzas, a ver, acá dice en exámenes pasados mencionan un overbite de 20% con dientes poliplanos. Eso, gracias por el dato, doctora Jimena. Vamos a conversarlo en la parte de enfilado dentario, ¿ya? Porque hay ciertas condiciones, y como usted bien dice, 20%, pero hay ciertas características, no es para todos los casos. Pero gracias, vamos a mencionarlo en la última parte, ¿ya? Gracias por la mención. De todos modos, mantenemos las dos ideas ahí presentes. Listo, entonces, cuando tenemos estas fuerzas de soporte, son fuerzas intrusivas verticales en las cuales la prótesis se va a ver afectada por estas fuerzas. ¿Cómo hace la prótesis para no lastimar a la mucosa al momento de masticar y ser intrusivo? ¿Cómo podemos mantener este soporte? ¿De qué se vale la prótesis para que esté soportada? Y es donde va a descansar el efecto principal. Si bien es cierto, todos dicen, ah, en los rebordes, ahí se apoya, no es del todo cierto. Algunos dicen, sí, ese es el soporte principal, pero como hemos visto y la lógica te lo indica, ese soporte, si lo consideramos en el reborde plenamente, va a ser un soporte temporal, porque ese reborde no puede estar recibiendo las fuerzas. Entonces tengo que pensar, ¿qué parte de mi estructura maxilar o mandibular es la más firme, la que no se va a reabsorber ante nada, que me permita que yo pueda asentar una estructura dura, como es la prótesis, para que a partir de ahí las fuerzas se puedan dirigir? Entonces nosotros establecemos para este sector del soporte, para esta propiedad, dos zonas de soporte. Una que es primaria o principal y otra que es el complemento o un soporte secundario. Entonces, en el maxilar superior, ¿cuál sería mi zona de soporte primario? El lugar más duro del maxilar superior. ¿Cuál va a ser? La zona del paladar y la zona superior del maxilar, ¿no? Esa parte, la parte lateral. Ustedes con la lengua se tocan la parte de las molares, la parte de arriba y el arco del paladar. Toda esa es la zona más firme que está ahí. Sobre eso descansa nuestra prótesis completa y obviamente se va a complementar con una zona de soporte secundario, extensa, claro está, que son los rebordes. Pero no es ahí donde debemos tener nuestros, nuestra zona principal de soporte. Vamos a ver que hay algunas áreas que están aliviadas porque el tejido es muy blando. Y en el caso del maxilar inferior, la parte más dura, la parte más firme, es acá, la zona de la repisa mandibular. Y es esta que está pintada en plomito o en gris. Esa es la zona de soporte primario. Y sí, todo lo que es el reborde y un poquito la parte anterior, ¿no? Es lo que llamamos la zona de soporte secundario, porque ahí se va a sentar obviamente la prótesis y va a ayudar en la transmisión de fuerzas. Pero la principal es en estas zonas de soporte. ¿Estamos? Entonces, esas son nuestras dos áreas para arcada superior e inferior del soporte primario y secundario. Muy bien, entonces, estamos todavía así. Para entonces entender esta dinámica o estos procesos, vamos a ver cuáles son esos componentes anatómicos de las prótesis completas.
¿no? Todas las variaciones anatómicas que se pueden presentar, pacientes que tienen eminencias caninas muy tirantes, muy prominentes, muy protuberantes, altamente retentivas, cero reborde en las tuberosidades, o al revés, no tenemos estructura de soporte anterior y tenemos las tremendas tuberosidades posteriores, o tenemos un arco maxilar o mandibular demasiado prominente, o como en imágenes que hemos visto previamente, con una reabsorción, un enroscamiento de lo que es el reborde mandibular altamente retentivo. Entonces tengo que saber identificar los componentes anatómicos para ver sus características. Esto lo vamos a pasar después. Elemento anatómico de un maxilar edéntulo total inferior. ¿Cuál será de ellos el que corresponde a un elemento anatómico del maxilar inferior? Será la tuberosidad maxilar, la zona del postdami, la papila piriforme, la escotadura molar, la papila incisiva. Esto es un regalo, ¿no? Ya todo el mundo sabe. Efectivamente, la alternativa C. Créanme, me han sabido responder otras cosas. La papila piriforme es exclusivamente del maxilar inferior. Muy bien, identifiquemos rápidamente entonces las características del maxilar superior. Tenemos en primer lugar, recordando el frenillo labial, acá no se visualiza, se perdió acá la imagen, está acá en la zona superior, ¿no? Del reborde hacia la zona del surco mucovestibular. Tenemos la papila incisiva, muy importante esta papila incisiva, la salida del paquete vasculo nervioso. Tenemos obviamente la número 3, el reborde alveolar, que es todo el arco, que en este caso es homogéneo, hiperbólico, ¿no? Muy bien proporcionado. Tenemos las famosas rugas palatinas, ¿no? Vamos a ver sus características, su importancia. También hay terminaciones nerviosas a ese nivel que determinan eh, receptores de la presión, de la temperatura, etcétera. Tenemos el rafe medio palatino, donde se encuentra la sutura media, ¿no? También de gran importancia. El surco yugal es esta zona que se encuentra detrás del frenillo lateral, ¿no? Esta zona que es una zona de depresión, una zona un poco hundida, una cercanía con el seno maxilar y que muchas veces tiene zonas de retención que hay que tener cuidado. Es en esta zona muchas veces donde colocamos las anestesia troncular y que nos ayuda, ¿no? Es en las partes procedimentales, esta zona del surco yugal. Tenemos la tuberosidad del maxilar, esta zona extrema donde ya se culmina la zona de la arcada propiamente. Tenemos que puede estar reabsorbida como en la imagen que hemos visto acá. Aquí casi no hay nada, ¿no? Está todo perdido. Y si no, las tenemos muy prominentes que no se puede ni siquiera tomar una impresión definitiva o considerado periférico. Tenemos lo que se llama el límite con el velo del paladar, esta zona imaginaria, esta zona invisible que une o divide el tejido del paladar duro con el paladar blando. Y hacia el lado interno del paladar duro vamos a tener unas áreas pigmentadas que son las famosas foveolas palatinas, ¿no? Que son también terminaciones de contenido vasculo nervioso. Y esta zona es lo que se conoce, esta línea, como la zona del postdamming o postdam, ¿no? Que es la parte más posterior que une a ambas arcadas. Y lo último, pero no menos importante, esta zona profunda, la parte más posterior del reborde maxilar, que es conocida como la escotadura amular, ¿no? Que tiene acá una zona vacía libre que es hasta donde debe llegar la prótesis completa. En el maxilar superior, además, estos detalles de los otros elementos como las rugosidades palatinas, que pueden ser muy prominentes o pueden ser escasas, tienen que saberse proteger también
aliviar para que no tengan un contacto de mucha presión con la parte acrílica. Recuerden que es en estas zonas donde tenemos nosotros que centrar la zona de soporte. O estos elementos como la papila incisiva, que muchas veces queda expuesta por la extrema delgadez de la zona ósea y además de la reabsorción, ¿no? Este es un caso bastante complicado porque es delgado, el tejido está muy adelgazado, la papila muy prominente, entonces tenemos que generar cierto tipo de procedimientos para que no haga compresión sobre esta estructura. Y las fóbulas palatinas, como ustedes pueden ver, estas zonas donde hay una sensibilidad, ¿no?, muy marcada y que está en la zona del post-damming entre el paladar duro y el paladar blando. Son partes anatómicas muy importantes que hay que saber proteger. En el caso del maxilar inferior, vamos a tener un poquito menos de componentes anatómicos, como son el frenillo labial, que se encuentra en esta zona, en la parte media, ¿no? Igual desde la zona de la encía de herida, o esa parte del reborde, hacia la zona del fondo de surco mucovestibular. Tenemos los frenillos laterales, también poco visibles, poco perceptibles a ambos lados. Tenemos el reborde alveolar, que en algunos casos está un poco más prominente, en otros casos casi imperceptible. En algunos casos pueden presentar, ¿no?, exostosis, como los famosos torus, tanto superior como inferior, valga, me olvidé de esa parte. Podemos tener, ¿no?, ciertas consideraciones, hay que tener en cuenta cuando tenemos los torus para que hacerlo lo más viable posible. Tenemos la famosa meseta bucal, corredera bucal o aleta bucal, que es este sector acá, la parte más dura, que va desde la papila piriforme hacia la zona anterior hasta la altura de los premolares. Tenemos el piso de boca, ¿no?, que es la parte blanda, muy vascularizada, lo que es la presencia del músculo miloioideo. Tenemos el surco alveolo-lingual, que vendría a ser todo este sector, ¿no?, posterior, debajo, que es crítico y fundamental para mejorar la retención de la prótesis. Y no menos importante, la papila piriforme, ¿no? La papila piriforme, que es el final de lo que es la arcada. Dentro de estos componentes, pues la papila piriforme, que fue lo que preguntamos, es el extremo de cada hemiarcada y hasta donde se va a extender la prótesis completa. No antes, no a la mitad, no después. Tiene que ser totalmente recubierta. Pero hay que tener en cuenta la calidad de esta papila. A veces es muy acolchonada, muy mullida, muy resiliente, ¿no? Tenemos bastante flexibilidad. En otros casos son escasas y firmes, ¿no? Y prácticamente ni se notan. Este mullido de tejido no es otra cosa que la constitución de cierto tejido graso, el que recibe algunas inserciones de ciertos músculos. Por ejemplo, el tendón del temporal. Recuerden que por aquí nomás está el temporal, ¿no? Otros ligamentos como el pterigomandibular, que está también en esta zona, o fibras de ciertos ligamentos y músculos, ¿no?, como el buccinador y el constructor de la faringe. Todo eso está por eso incluido, por eso es que necesitamos siempre proteger y preservar este sector, tenerlo bien delimitado, ¿no? Esos son dentro de los componentes anatómicos principales. Muy bien, una vez que tenemos identificado nuestros elementos anatómicos, ya entrando de sí, ya hemos dejado atrás el diagnóstico, los principios, vamos a ver el proceso clínico o el proceso clínico laboratorial. Una de estas primeras acciones o parte del protocolo al inicio es la toma de modelos a través de las impresiones. Las impresiones, doctores, ya hablando clínicamente, son procedimientos hechos con todos los requisitos que deben involucrarse dentro de una actividad clínica.
es decir, el material completamente determinado, el instrumental. Eso se hace en un sillón dental, en una cita de consulta, se hace lo que es la primera impresión, ¿no? Muchas veces ahí con esa primera impresión quieren resolver todo, o lo que es peor, toman esta impresión con materiales que no corresponden, pensando que ya así se puede hacer una impresión. Entonces, es importante poder establecer este protocolo, no adelantarse los pasos, porque después hay que repetir todos, no hay forma de retroceder. Muy bien, entonces, cuando hablamos de las impresiones primarias, ¿cuál creen que es el concepto que eh, es correcto en esta pregunta? Acerca de las impresiones primarias para una prótesis total. Obtenemos modelos para la confección de la placa base, se preparan con materiales elastoméricos, se realiza con una impresión simple, obtenemos modelos para la confección de la cubeta individual, utilizamos cubetas cribadas metálicas o plásticas. ¿Cuál creen que sea la respuesta, doctores, a esta pregunta? Muy bien, muchas gracias. Estamos respondiendo entonces. Y tenemos como respuesta la alternativa D. La mayoría, la alternativa D. Muchas gracias para todos los que han respondido. La alternativa D que dice, efectivamente, obtenemos modelos para la confección de la cubeta individual. Con la impresión primaria jamás vamos a hacer una placa base, nunca, porque hay muchos elementos desfavorables, ya lo vamos a mirar. Se preparan con material elastomérico, siempre quieren tomar impresión primaria con silicona pesada. No se puede, no se puede. ¿Por qué no se puede? Porque el material elastomérico es hidrofóbico. No le gusta la humedad, se altera con la humedad. Y nosotros tenemos que tomar una impresión a una mucosa que está húmeda por la saliva. No va a salir bien, no fluye. Entonces, y además, al ser dura y un tejido blando, que generamos presión, que generamos deformación, por supuesto, y cuando se hace en el laboratorio calza perfecto, pero en el paciente se le cae o le queda un hueco atrás, ¿no? Entonces, no podemos hacerlo. ¿Se realiza con una impresión simple? Tampoco, porque una impresión simple es agarrar el alginato y mezclarlo en su proporción adecuada. ¿Y cómo es la consistencia de un alginato? Gelificante, ¿no es cierto? Gélida. Se aparece acuosa. Y eso no genera una presión. Eso es generar presión. Si yo tomo con esa calidad, entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Se me va a deformar la impresión. Y si la hago aguada, se me va a rebalsar por todos lados y no va a tomar. Entonces, esa impresión primaria que me reduce o me facilita el trabajo para reducir más el espacio de trabajo, es cuando sacamos modelos primarios y confeccionamos una cubeta individual. Y en prótesis total ya hace mucho tiempo que dejamos de utilizar cubetas cribadas, metálicas o plásticas. Plásticas de ningún modo. Y las metálicas cribadas ya es menos, no se deben utilizar. ¿Por qué? Porque el alginato o el material de impresión, que vamos a usar en este caso el alginato, estaría recibiendo una presión negativa al introducirse en las cribas de la cubeta. Algunos dicen, no, que es exagerado, que no es mucha la diferencia. Es diferente, marca la diferencia, créanme. ¿Ya? Con algunos colegas tenemos esos debates, pero sí hay una diferencia entre eso. La impresión. ¿Qué tengo que saber sobre una impresión primaria? Tengo que saber que la impresión primaria es una impresión estática, es una impresión anatómica, donde el paciente no va a hacer ningún movimiento, donde el paciente va a quedarse firme, rígido y y que se deje realizar la impresión respectiva. No hay ninguna actividad de cierre muscular ni de la mucosa. ¿Cuál es el propósito de esta impresión primaria? Delimitar al máximo el entorno donde va a ir la prótesis total en un modelo de trabajo.
En ese modelo yo voy a poder realizar mi cubeta individual para que después yo pueda realizar, ahí sí, mi impresión definitiva previo sellado periférico. Necesito tener ese sellado periférico durante la preparación de la prótesis para que se cumpla ese principio de propiedad. Si no, ¿en qué momento voy a hacer eso? ¿No? Entonces tengo que delimitar aún más. ¿Por qué no lo puedo hacer en una cubeta convencional? Porque las cubetas convencionales, como ustedes pueden ver abajo, tienen cierta altura, ¿no? Tiene ciertos niveles. En cambio, la cubeta para una prótesis completa es como un disco aplanado, ¿no? Con sus rebordes establecidos sin cribas, donde va a poder copiar y englobar todo el contenido anatómico del maxilar superior e inferior, por supuesto. Estas cubetas son las famosas cubetas llamadas rimlock. Las cubetas rimlock se le llama así por su palabra en inglés rim, que significa borde o reborde, como todas estas cubetitas que ustedes ven, y lock de cerrado hermético. Por eso se les llama rimlock porque es un sellado hermético. Ahí no hay plástico, ahí no hay cribas, ahí no hay nada, ¿ya? Y tiene que ser especial para desdentados totales. Con este material yo puedo, con este dispositivo, obviamente esterilizado porque va a ir en boca, yo voy a poder tener una correcta impresión, ¿no? Del maxilar, más individualizada. Muy bien. ¿Qué es lo que voy a utilizar? Voy a utilizar el alginato hidrocoloide irreversible que tiene la propiedad que me permite tener una masa un poco más firme o una masa un poco más fluida. Esta técnica denominada alginato se le llama así porque vamos a hacer como si fuera una pasta doble, una impresión, la técnica de doble impresión, masa pesada, masa fluida, como lo que hacemos en fija con nuestros materiales. Esta técnica alginato, ¿no? Consiste en que yo voy a preparar mi alginato quitándole un poquito de agua. Recuerden que yo utilizo una cantidad de polvo, una cantidad de líquido, mezclo y se forma una solución gelificante, ¿no? Gélida. Bueno, para esta técnica alginato, yo le voy a quitar una cantidad, ¿no? Apropiada de agua para, si voy a hacer la mitad, no es la mitad de la medida, un cuarto de la medida que utilizamos. Si voy a hacer 2 porciones de polvo, voy a hacer con 2 porciones de agua. En lugar de eso voy a hacer 2 porciones de polvo, pero 1 porción y 3 cuartos de agua. Le quito un cuarto de porción de agua para poder tener una solución pastosa, como la que ustedes ven acá, opaca, sin brillo, mate, seca, ¿sí? Eso es lo que vamos a hacer en una cubeta como la que ven acá abajo, adecuada, no como la que están acá arriba, que antes las envolvíamos en cera. Eso era en mi época, hace millones de años. Ya no se hace eso. Entonces, la técnica del alginato, hacemos la masa con menos agua del que normalmente debe ir. Tenemos una solución pastosa y hacemos la impresión para que nos salga un modelo pastoso en ese alginato. Inmediatamente después que eso ha ocurrido, retiramos los excesos, el contorno vestibular, todo el contorno superior e inferior y un poquito la parte del paladar o del maxilar interno. Y de esa manera tenemos una impresión más seca. Sacamos los excesos y a continuación preparamos el alginato nuevamente con la proporción de agua regular y le agregamos esa cantidad de agua que le quitamos a la primera parte. O sea, si en la primera parte hice 2 porciones de polvo y una porción 3 cuartos de agua, me faltó un cuartito, esa cuarta se la voy a agregar a mi nueva porción de alginato para que ésta se haga más fluida. Por eso se llama alginato. Al hacerla más fluida, yo voy a tener una impresión que va a correr por todo el contorno de esta impresión primaria y me va a copiar de forma fluida, tanto que a veces se extiende, ¿no? Me va a copiar de forma fluida
todo el entorno de la prótesis total. Y así yo voy a tener mi impresión aplicando la técnica algin-alginato, sin burbujas, sin lesiones o deformaciones del fondo de surco, con las estructuras anatómicas bien recuperadas. Y con eso vamos a poder desarrollar nuestro modelo primario. ¿Para qué? Para que después nosotros podamos aplicar todo el protocolo para hacer la cubeta individual. Ese es el propósito de la impresión primaria, obtener modelos de trabajo para la confección de la cubeta individual. Entonces, ya para ir cerrando y dar pase a nuestro descanso de 5 minutos y pasar a la segunda parte. ¿Qué característica no cumple una cubeta individual o no debe haber en una cubeta individual? Una cubeta individual debe tener un correcto acabado de pulido, debe tener una extensión mucovestibular, debe tener libertad de movimiento del frenillo, debe tener libertad del movimiento muscular, debe estar no perforado, ¿no? ¿Cuál característica debe darse en una cubeta individual? Mm, muy bien, vamos a ver entonces. Acá algunos han puesto la alternativa B, la alternativa B. Muy bien, muchísimas gracias. La respuesta entonces queda clara, es la alternativa B, ¿no? No debe tener extensión mucovestibular. No debe ser así de largo, no debe ser. Para eso nosotros tenemos que diseñar nuestra cubeta antes de proceder a fabricarla sobre este modelo que hemos obtenido. Debemos fabricar nuestros alivios y debemos diseñar las zonas hasta donde vamos a extender nuestra cubeta individual. Muy bien. Listo. Entonces acá vamos a hacer, cumpliendo con lo pactado, vamos a hacer una pequeña pausa de 5 minutos para poder empezar con la segunda parte ya más clínica de lo que es la sesión de prótesis total el día de hoy. Tengo las 3:57. Estamos volviendo entonces a las 4:02, 4:03 ya, para poder continuar con la segunda parte, ¿sí? Muy bien. Mientras tanto, si alguien tiene preguntas, las puede ir haciendo sin ningún problema en el chat, que acá las respondemos. Gracias a todos. Nos vemos en 5, doctores.